Mi nombre es Brenda de la Caridad Guitar Valdés y voy a presentar el trabajo estimación de la longitud de zancada mediante método analítico empleando sensores inerciales. El envejecimiento poblacional es un fenómeno irreversible que ha adquirido gran importancia estos tiempos, donde se estima que para el 2030 la población de más de 65 años pasará a ser más del doble. En este sentido, diversas son las investigaciones realizadas sobre la importancia de los indicadores del desempeño físico para la clasificación del grado de funcionalidad en los ancianos. Entre los parámetros más utilizados para la evaluación del desempeño físico están los relacionados con la marcha. Entre los parámetros de la marcha humana, el tamaño de la zancada es de suma importancia porque se relaciona con la eficiencia y la economía del movimiento, además de que puede afectar la postura y el equilibrio de una persona. Debido a su importancia, en los últimos años diversas han sido las investigaciones realizadas con el objetivo de estimar la longitud de zancada empleando para ello sensores inerciales, que aunque ha sido de gran relevancia, proporcionando una solución económica, compacta y versátil para el análisis del movimiento humano, se han encontrado deficiencias en las investigaciones previas que hacen inviable su aplicación práctica. Identificamos como problema científico que las técnicas de estimación de zancada propuestas hasta el momento no exhiben una efectividad adecuada.
El objetivo del trabajo es desarrollar un algoritmo de estimación de longitud de zancada que opere con una mayor efectividad. Trabajamos bajo la hipótesis de que sí se aplica un algoritmo de estimación de posición, basado en el conocimiento de que durante la marcha los IMUs fijados a los pies encuentran periodos de estabilidad dinámica. Se podrá obtener la estimación de la longitud de la zancada, como un indicador objetivo durante el monitoreo de la marcha. El objeto de estudio son los métodos de estimación de posición, en particular los de estimación de la longitud de zancada durante la marcha a través de sensores inerciales. Una unidad de medición inercial o IMU es un componente electrónico, está compuesto típicamente por acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, tres sensores inerciales diferentes en un mismo encapsulado con el objetivo de obtener mediciones de aceleración, velocidad angular y campo magnético. Todos los instrumentos de medida traen consigo errores inherentes que son inevitables y se manifiestan durante su empleo. Los sensores inerciales, debido a su composición física y principio de funcionamiento, presentan limitaciones que deben ser tenidas en cuenta por los algoritmos que se lleven a cabo para el procesamiento de las señales adquiridas a partir de estos. Actualmente se han publicado varios trabajos que han explorado diferentes enfoques para estimar la posición utilizando una unidad de medición inercial, de los cuales de manera general y simplificada se pueden extraer una serie de pasos comunes en cualquier algoritmo que tenga como objetivo la estimación de la longitud de zancada. Lo primero es la división del ciclo de marcha en dos fases esenciales, la fase de estabilidad y la fase de balanceo, y una vez delimitadas estas, en la fase de estabilidad determinar la orientación inicial, después en la fase de balanceo determinar los ángulos de rotación, rotar las señales de aceleración para eliminar la influencia de la gravedad y por último integrar doble la aceleración para obtener la posición. Una vez he expuesto el método convencional para estimar la longitud de zancada utilizando IMUs, así como las limitaciones que presentan estos dispositivos, estamos preparados para presentar nuestro nuevo algoritmo. Lo primero, similar a lo realizado en el método general, es la delimitación de las distintas fases de la marcha que conforman el ciclo de una zancada. En este caso resultó conveniente una división más detallada, resultando las mismas en tres intervalos: la fase de estabilidad previa, la fase de balanceo y la fase de estabilidad siguiente, y esta primera fase en dos subfases, la subfase 1 y la subfase 2 de estabilidad previa. La secuencia de pasos que componen el algoritmo propuesto se muestra en el diagrama, donde se puede apreciar que consiste en la misma estructura del método general de estimar primero la orientación, después rotar e integrar doble por último. Lo que en este caso con pasos intermedios adicionales, como son la corrección de los ángulos de rotación y los ajustes en la aceleración y velocidad para suprimir las limitaciones de los sensores inerciales empleados. La estimación de la orientación consiste en determinar los ángulos conocidos comúnmente como ángulos de Euler, que son el de balanceo sobre el eje X, inclinación sobre el eje Y y orientación sobre el eje Z, que constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares útiles para determinar la orientación del dispositivo con respecto al definido como referencia precedentemente. Para determinar estos ángulos se utilizan dos vías en dependencia de la fase en la que se esté trabajando. En las fases de estabilidad se hallan mediante ecuaciones trigonométricas haciendo uso de las señales de aceleración y campo magnético, y en la fase de balanceo mediante la integración de las señales del giroscopio. Como se mencionó antes, los ángulos calculados a través de la integración de la señal del giroscopio son necesarios, pero presentan errores que deben corregirse, por eso nuestro siguiente paso es la corrección de los mismos. El error principal se debe a que los registros con el giroscopio se afectan por un tipo de ruido denominado desviación constante, que es un valor constante que se suma al valor real de velocidad angular de rotación. Este trae un efecto negativo en los ángulos hallados con el aumento del tiempo, como se muestra en la gráfica, en la cual se representó que aunque el dispositivo se mantuviera en reposo, el valor de ángulos aumentaría linealmente con el tiempo por el valor incrementado de desviación constante del giroscopio. Esta corrección de los ángulos se efectuará sobre la base de que el valor promedio de los ángulos de rotación, obtenidos a través de las señales de los giroscopios en la fase de estabilidad siguiente, debe ser igual a los ángulos de rotación obtenidos a través de las señales de los acelerómetros y magnetómetros en esa misma fase. Esto no ocurre en la práctica y el valor que hace que esta igualdad no se cumpla es el que se le denomina como el valor de desviación constante. Después de un análisis matemático detallado que lo pueden encontrar en el anexo 1 del artículo, se llega a que el valor de desviación constante que afecta las señales del giroscopio se puede determinar mediante esta ecuación.
Después de realizado el ajuste en la figura se puede apreciar en rojo los ángulos después de la corrección y en azul antes de esta, apreciando una notable mejora en los mismos después del ajuste, al lograr que cuando estuviera en reposo los mismos se mantuvieran estables y no se distorsionaran su valor con el paso del tiempo. Ya una vez se tengan los ángulos de rotación fiables se puede pasar al siguiente paso, que consiste en la rotación de las señales de aceleración para suprimir de estas la influencia del vector de gravedad en la fase de balanceo. Para esta operación se hace uso de las matrices de rotación basadas en ángulos de Euler, que son una herramienta matemática útil para describir la rotación tridimensional de un objeto en el espacio. En la figura se pueden apreciar las matrices de rotación asociadas cada eje. Después seguiría, como se explicó en el método general, la integración doble de las señales de aceleración rotadas para estimar desplazamiento. Sin embargo, como el ajuste realizado para corregir la desviación constante que aparece en las señales de los giroscopios no es absoluta, persistirán errores en las estimaciones de los ángulos de rotación a aplicar, y, por tanto, en la supresión de la influencia del vector de aceleración de gravedad en las señales de los acelerómetros. Por ello, el siguiente paso propuesto es la realización de un doble ajuste conveniente de las señales de aceleración ya rotadas. Este primer ajuste se realiza a las señales de aceleración en el intervalo que incluye la fase de balanceo y la fase de estabilidad siguiente y consiste en aplicar a los valores de aceleración un ajuste lineal similar al aplicado en los ángulos. Este primer ajuste se orienta fundamentalmente a corregir los valores de aceleración en la fase de balanceo, de modo que, en un enfoque de análisis hacia adelante, se asegure que el promedio de los valores de aceleración en la fase de estabilidad siguiente sea cero después de corregidos. Que como se puede apreciar en la figura representativa esto no ocurre sino que crece con el paso del tiempo por las influencias de la desviación constante. Después de un análisis matemático que se pueden encontrar los detalles en el anexo 2 del artículo, se llega a que el valor que ocasiona la distorsión de la señal en la fase de estabilidad siguiente se puede calcular por la ecuación. Un segundo ajuste a la señal resultante se realiza para que, en un enfoque de análisis hacia atrás, se asegure que el promedio de los valores de aceleración en la subfase 2 de estabilidad previa sea cero. Este segundo ajuste se realiza a la señal de aceleración conformada por las muestras ya previamente corregidas del primer ajuste ordenadas en sentido inverso. De forma similar al primer ajuste, esta corrección se propone de tal forma que, después del ajuste, el valor medio de los valores resultantes de aceleración de la subfase 2 de estabilidad previa sea igual a cero. A partir de un análisis matemático similar al realizado para el primer ajuste se llega a que el valor que ocasiona la distorsión en la señal resultante del primer ajuste se puede calcular mediante la ecuación. Después del segundo ajuste, la señal de aceleración resultante, en el intervalo que incluye la subfase 2 de estabilidad previa, la fase de balanceo y la fase de estabilidad siguiente, es integrada numéricamente y así se obtiene la señal de velocidad. Antes de proceder a su integración para obtener la señal de posición, se realiza el mismo procedimiento de doble ajuste que se realizó a la aceleración, teniendo en cuenta que los valores de velocidad en las fases de estabilidad previa y siguientes son cero. Después del ajuste, se integra la señal resultante. Con el objetivo de resaltarles la importancia de los últimos ajustes realizados y su influencia positiva en los resultados, se muestra la siguiente figura donde se representa la estimación de la longitud de la misma zancada tanto con los ajustes como sin ellos, observándose una similitud considerable con los ajustes, así como una forma de señal mucho más correspondiente a la debida de una zancada. Para la validación del algoritmo propuesto se creó una base de datos a través de la realización de una serie de experimentos. Involucraron a 60 participantes sin enfermedades diagnosticadas, entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 35 años. El dispositivo electrónico empleado para obtener las señales fue desarrollado en conjunto por el Grupo de Aplicaciones de Procesamiento de Señales, QJAE, y el Centro de Neurociencias de Cuba, que está conformado principalmente por un microcontrolador ESP32 y un sensor MPU92/65, que es donde se encuentra el IMU. Este transmite su información por Bluetooth hacia una computadora, y a través del software mostrado a la derecha se recepciona la información y se almacena. Durante el desarrollo de los experimentos, se colocó el dispositivo en la parte superior del pie, en el área conocida específicamente como antepié, tal como se ilustra en la FIG. Una cuestión a destacar es que fue necesario el empleo de un medio que permitirá medir el tamaño real de las zancadas realizadas durante las pruebas. Para esto, se empleó una especie de estera plana con líneas separadas 0,01 metros,
fijada al suelo con cinta adhesiva con el objetivo de que se mantuviese fija al caminar sobre ella. Además, se ubicaron 3 cámaras para grabar la trayectoria de los sujetos desde ángulos diferentes, y así, poder analizar las muestras con mayor precisión. Al evaluar el rendimiento del algoritmo propuesto para estimar la longitud de zancada a partir del procesamiento de las señales experimentales, se puede obtener una idea de su efectividad mediante la comparación entre los valores estimados y los valores reales. En este contexto, la información que aparece en la FIG proporciona una representación cualitativa de esta comparación, donde las líneas azules representan los valores reales de longitud de zancada y las líneas rojas muestran la longitud de zancada estimada por el algoritmo. Cabe destacar que aunque durante los ensayos se obtienen diferentes tamaños de zancada de manera aleatoria, la visualización de los mismos se ha ordenado de menor a mayor. Esta representación gráfica brinda una idea cualitativa de la efectividad del algoritmo, mostrando que los valores estimados están muy próximos a los valores reales, lo que sugiere una alta precisión en las estimaciones realizadas. Para evaluar de manera cuantitativa la efectividad del algoritmo y tener una noción más precisa de su buen funcionamiento, se calcularon el error absoluto y el valor RMSE. La tendencia que presentaron estas métricas a medida que fue aumentando la cantidad de muestras analizadas se presenta en la figura, donde se puede apreciar cómo a partir de la muestra 80 casi no existe variabilidad en los resultados obtenidos. Se obtiene un error absoluto de 2.36 centímetros y una valor RMSE de 3 centímetros. Los resultados obtenidos se compararon con resultados alcanzados por otros trabajos de investigación que implementaron otros métodos, lo que demuestra que los resultados alcanzados con el algoritmo propuesto superan a los métodos que se encuentran ya publicados en revistas internacionales, en base al error absoluto obtenido. Como conclusiones, se obtuvo y validó un método de estimación de tamaño de zancada con adecuada efectividad. Se logró un resultado más significativo que los métodos de estimación de longitud de zancada que utilizan sensores inerciales, publicados hasta el momento. Gracias. Cualquier duda pueden contactarme en el foro.